Javier Díaz Lacayo Ugarte. Gracias, Javier, por estar con nosotros, acompañarnos esta mañana, especialista en políticas públicas, y quisiéramos hablar sobre el Día de la Dignidad Nacional, el Pacto del Espino Negro, ese que firmó Moncada, Stimson, ese exsecretario enviado por los gringos, y que también, entre otras cosas nefastas, pues le dio vida, nació la Guardia Nacional, la oprobiosa y terrible Guardia Nacional de Nicaragua, que todos conocimos y que, bueno, sabemos lo que hicieron, ¿verdad?, durante 40 y pico de años. Pero llegó el triunfo de la revolución el 19 de julio de 1979. Bienvenido, Javier, un placer tenerte. Muchas gracias. En efecto, una cadena de sucesos que tienen como referencia esta posición de Sandino. Quiero agradecer estar aquí en este programa, que lo disfruto todas las mañanas. Es un programa que permite a la ciudadanía estar informado. Pues sí, evidentemente en el contexto histórico, de manera transversal, Nicaragua, por su posición geográfica, siempre ha sido codiciada por imperios extranjeros desde la comunidad primitiva. Y esa repetición de imperios queriendo apropiarse de las riquezas geográficas y sociales y naturales de Nicaragua hizo que en 1912 se instalara un protectorado norteamericano en Nicaragua que duró aproximadamente unos 25 años, pero que en ese momento institucionalizan que los Estados Unidos van a supervisar elecciones, que van a elegir a sus candidatos, que van a hacer una suerte de policías del mundo instaurando el orden. Eso fue desde que William Walker se autodenominó presidente de Nicaragua, instituyó el esclavismo, el idioma inglés en nuestro país. Y en 1912, haciendo la referencia, que se instaura el protectorado en Nicaragua, hay un acontecimiento nacionalista que lo protagoniza Benjamín Zeledón en contra de estas tropas. A Zeledón lo matan y mancillan su cadáver. Sandino presencia ese acto y siembra en él una semilla. Y es importante destacar eso porque años más adelante, con casi los mismos protagonistas de la historia que a partir, repito, de William Walker establecen a los liberales y a los conservadores en nuestro país como las figuras reconocidas por Estados Unidos. ¿Quiénes son los conservadores? Aquellos que quieren conservar el modelo de la colonia. ¿Quiénes son los liberales? Aquellos que quieren tener igualdad de derechos, pero que no tienen la realeza. Esos son los contenidos. ¿Qué pasa en 1927? 1926. Hay un gobierno en Nicaragua que tiene una dicotomía. El presidente es conservador y el vicepresidente es liberal. Al presidente conservador, otro conservador le da un golpe de Estado y Estados Unidos no lo reconoce. El que está de vicepresidente constitucionalmente quiere acceder a su derecho y ser presidente, y se arma un conflicto en defensa del constitucionalismo en Nicaragua. Un constitucionalismo que lo único que tenía por derecho propio era quién de los dos estaba al mando del gobierno y en dependencia directa de los Estados Unidos. En ese entonces se hace una promoción de que hay que defender el republicanismo y el constitucionalismo, y las personas, los notables, los que tenían varios trabajadores, empiezan a hacer sus ejércitos de peonada, sus peones. El que tenía 2,000 trabajadores de la caña, 2,000 macheteros. El que tenía 1,000 trabajadores sembrando frijoles, 1,000 trabajadores con una coa. Y esas armas y esos trabajadores agrícolas eran los ejércitos. Y se fue formando un ejército constitucionalista liberal con la suma de todos esos ejércitos y sus generales, que eran la mayoría finqueros.
12 o 13. Se empieza a fraguar una defensa del constitucionalismo en una guerra constitucionalista. A este entonces, desde 1823, en Estados Unidos, predomina la falacia de la doctrina Monroe, donde los Estados Unidos velan por los intereses de los norteamericanos en el continente y de otros pueblos del continente, teniendo por garantía que los europeos no regresarían nunca más después de haber sido expulsados como colonia, siendo ellos los nuevos agentes, instaurando de hecho, todavía no de derecho, el neocolonialismo. Lo mismo, detrás de la ruta del tránsito de Nicaragua, que era aquella que permitía la unión comercial y militar y estratégica entre los dos océanos, asimismo los demás recursos naturales que tenía el país y que tiene. ¿Qué sucede entonces? Está la guerra y el presidente, como bien lo dijiste, Coolidge, envía a Henry Stimson con unas cartas credenciales que le da la potestad de resolver ese conflicto en nombre de la paz. Porque el Estados Unidos tiene tres grandes intereses. Primero, establecer su hegemonía en el continente y en el Caribe. Segundo, establecer a través de Henry Stimson una independencia responsable. Es decir, le vas a dar a los estados americanos, como él decía, a los países de Latinoamérica y el Caribe, una independencia moderada que dependiera política y económicamente de los Estados Unidos. Y por último, tener en cuenta que en el estudio de las relaciones internacionales o de la política exterior norteamericana con nuestros estados latinoamericanos, ellos iban a evaluar las condiciones de seguridad para poner sus bases y sus ejércitos en el continente. O sea, burro amarrado, tigre suelto. Hoy nos reímos de eso porque a partir de la Revolución Popular Sandinista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional ya rescata el 4 de mayo como un día de la dignidad nacional. ¿Qué pasa el 4 de mayo? Para la brevedad de la gente que nos está viendo. En ese afán de conseguir la paz, viene este representante y se sienta con estos 12 generales de ejército de peonada. Habían 12 generales de ejército que eran finqueros. El otro era Sandino. Y le preguntan a Sandino si él era finquero. Sandino era un promotor de ideología y cultura y espíritu social desde su nodo en las minas. Por su expresa voluntad de humanizar las relaciones entre los seres humanos. O sea, humanizarlas, llenarlas de carisma, llenarlas de bondad, llenarlas de empatía, de respeto, de dignidad. El trato que Sandino tiene con los demás seres humanos, él lo asume como algo natural. Y esa forma natural es la que a él lo hace flotar y emerger de toda esta miasma política que está condicionada por los Estados Unidos, pero que no es el único mal, sino que además está contaminada por traidores, por cobardes que se venden, que se rinden. Javier, ¿en qué momento transforma Sandino el nacionalismo en antiimperialismo? Bueno, es que precisamente cuando se están desarmando, el Stimson viene y se entiende con el jefe de los 13, que es el jefe militar, que es José María Moncada. Y con él firma el acuerdo de paz. Moncada se va a encargar de hablar con ellos y ofrecerles prebenda. Vos vas a ser ministro de Agricultura, vos vas a ser ministro de Comercio, a Sandino le querían dar la jefatura militar de Jinotega y comprarle las armas a $10 cada una. Sandino dijo, lo voy a pensar, y se fue a Jinotega. No desarmó a su tropa, la mandó, la cuidó, la protegió. Se quedó pensando, lo llegaron a buscar a Jinotega. El regimiento militar
correspondiente. Llevaban un traductor, ese traductor era Anastasio Somoza García, y le estaban explicando que ya todo estaba amarrado, que los Estados Unidos habían escogido nuevamente al presidente Adolfo Díaz para representar los intereses de la paz. Y hasta el papá le mandaron a don Gregorio. Le lleva a don Gregorio y su hermano Sócrates. Y don Gregorio le dijo, mira, estos gringos están dispuestos, te van a matar, esto, lo otro. Voy a ver, papá, no te preocupes. Voy a seguir pensando, denme 2 días. En 2 días, Sandino se les perdió, se les desapareció en la montaña y realiza su propio error de confiar que sus compañeros de esa lucha constitucionalista no estaban al servicio de la nación, sino que estaban al servicio de los Estados Unidos. Y su cosmovisión se transforma y a decirte que esto ya no es una guerra entre nicaragüenses, sino que es una guerra de los nicaragüenses en contra del imperio norteamericano. Y después es la gesta de Sandino, ya que los derrota moral, militarmente, y los expulsa. ¿Qué es el hito del Día de la Dignidad Nacional? A la manera de parecer en ese momento que Sandino no entrega las armas, no se rinde y entiende que la lucha no es entre nicaragüenses, sino en contra de Estados Unidos. Primero, la rebelión contra el poderoso. En ese momento nadie se había rebelado en contra del gobierno de los Estados Unidos, ni en su ejército. Segundo, la restitución de la raza. Tenemos en ese entonces 300 años de estar oprimidos por la vergüenza de la colonización. Cuando vino la colonización, los colonizadores violaban a tus mujeres, a tus hijas y a tus hijos delante de vos, o a vos delante de tu mujer y de tus hijas y de tus hijos. La mancillación, la esclavitud, la expropiación, el no dejarnos opinar, el no tener en cuenta nuestras raíces y nuestras creencias. Hay 300 años de que los cafés son una raza inferior. Hay 300 años donde los blancos es la raza superior, la raza pura, donde Dios está con ellos. Entonces, eso es lo que hace Sandino. Restituye la historia de Nicaragua ese 4 de mayo a favor de la soberanía y de la identidad. Porque a partir de ese hecho hay no solamente un componente ideológico, no solo el componente ideológico, ni revolucionario ni político, que es lo que nosotros hemos tenido en los últimos 50 años, sino que la identidad y la dignidad nacional se transforma en un elemento cívico. En enero nosotros estrenamos unos artículos en la Constitución y ese beneficio que tenemos ahora por ley los nicaragüenses es el argumento cívico de esa restitución que Sandino hizo con un elemento que está en la genética del nicaragüense. Lo más favorable que nos permite ver esta actitud de Sandino un 4 de mayo es que Sandino no es un personaje ajeno al pensar, al sentir y al actuar del nicaragüense promedio. Ya no digamos del latinoamericano promedio. Esa es la naturaleza nuestra. Sandino rescata del dolor, de la opresión y de la esclavitud esa raza indígena y la pone al frente. Y dice, ok, somos mestizos, esto toca, pero somos mestizos con dignidad. Y tenemos nuestras influencias con nuestros pueblos de origen, tenemos nuestras características comunes con los pueblos de América y las Antillas, y tenemos además una visión, una cosmovisión que está orientada a la paz, al desarrollo, a la armonía con la vida y todas sus expresiones de vida, al entendimiento, al progreso, a la prosperidad, a la abundancia, a lo eterno. Javier, hay un asunto también ahí que hay que destacar, creo yo, porque ese día, pues, también un día nefasto para la historia nacional, ¿no? Y hay aspectos que ya nos ha mencionado inclusive el comandante Ortega, como presidente de la República, la copresidenta, y es el hecho de yo gringo voy a supervisar las elecciones, pues, yo voy a supervigilarlas en el 28. Yo las voy a vigilar.
yo voy a crear el cuerpo militar que va a controlar a todo esto, ¿verdad? Y me voy a meter en la cosa pública, pues yo voy a ayudar a administrar este país. Eso es precisamente el tercer componente de la estrategia de Stimson en Nicaragua, que era la parte estratégica. Cuando están pactando y se están vendiendo y los están comprando, ok, le dice, voy a ser ministro de Economía, pero acuérdese, le dice que la guerra constitucionalista me mató 20 vaquitas y entonces le estaban haciendo la cuenta al gringo para que Estados Unidos los indemnizara. Y los Estados Unidos, que son canallas siempre, y siempre lo serán, crearon una comisión como lo equivalente, no quisiera, bueno, unas organizaciones financieras mundiales, pero que eran de parte de ellos, para que le prestaran a Nicaragua plata para recuperarse de la guerra y que le debieran con intereses leoninos a los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos atacan, destruyen y después te financian la reconstrucción, se llevan el botín de guerra, te financian la reconstrucción a altos costos. Esa era otra de las grandes misiones que tenía Henry Stimson en Nicaragua. Endeudar a Nicaragua. Endeudarla y hacerse cargo de la hegemonía y la dependencia. Esas son sanciones económicas. Exactamente lo que hizo desde entonces. La sanción política es la supervigilancia de las elecciones y la sanción económica es el nivel de dependencia que él le crea. Estás atado a él, estás amarrado, estás condicionado. Esta es primero, el destino manifiesto. Segundo, la doctrina Monroe. Aldo Díaz Lacayo habla que en este libro de la política de los Estados Unidos para Nicaragua, de que el segundo componente de la responsabilidad, de la independencia responsable de Stimson, Stimson tenía por objetivo no solamente vigilar el canal de Panamá, sino que planear la construcción de un posible canal interoceánico en Nicaragua. Y que para eso iba a hacer dependencias económicas. Y empezaban a funcionar estos argumentos de las sanciones. Es decir, que la potestad era un acápite de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe tiene corolarios. Uno respecto a las bases militares de acuerdo a los intereses de los Estados Unidos. Otro de acuerdo a la construcción de los canales interoceánicos en cualquier parte. Otro en el particular de Nicaragua, que es el Tratado Chamorro-Bryan. Otro en cuanto a donde los intereses de los ciudadanos norteamericanos estén en peligro. Y finalmente, en donde la dependencia de los aranceles de los bienes transables, que es lo que está recuperando Donald Trump. Los bienes transables son aquellos que se intercambian en la economía de exportación e importaciones. Javier, hay otro aspecto también, y es el hecho de que el mismo Stimson escribió algunas memorias sobre esto, ¿no? Y el mismo gringo trata con desprecio a los que fueron sus pares, ¿no? Su contraparte. Sí. Con desprecio. Sí. Que no es el primero, ¿verdad? Porque hay otros que inclusive admiraron a Sandino. Sí, ¿verdad? claro. Estos 12 generales que se venden y que le lamen la bota a Stimson, Stimson le revienta los labios con la misma boca. Es que esos son los Estados Unidos. Es que ese es el precio del traidor. Esa es la promesa. Esa es la paga del traidor. Y no solo eso. No solo le reventó los labios con la bota, sino que decía que no debían llamarse connacionales. Es el mismo Stimson, en la boca del norteamericano, quien hizo, de hecho, lo que hoy los nicaragüenses tenemos por derecho, que aquel que agreda la soberanía, que aquel que incite a la guerra, que aquel que incite y llame a otras fuerzas en contra de la paz en Nicaragua dejen de ser connacionales, fue el mismo Henry Stimson. Los enemigos del pueblo, que siguen siendo los mismos, descalificaron a Sandino como bandolero para restarle o desmeritar su liderazgo y su visión integral sobre Nicaragua frente a los imperios. En este caso, ¿qué nos dice Sandino desde la historia y frente al golpismo? Javier. Primero, el término bandolero era tratar de minimizar su capacidad militar. Porque cuando a Sandino le dicen, bueno, ¿y vos quién te hizo general? Sandino le dice, mis hombres. Entonces, Sandino, esa connotación de bandolero
era porque tenía tropas harapientas, tenía fusiles que no eran muy buenos, pero él transforma, uno, la moral combativa, que es la que vence. Primero, los primeros que cortaban la cabeza eran los gringos. Entonces, del Ejército Defensor de Sandino, Pedrón les empezó a hacer lo mismo. Segundo, les ponían espantapájaros. Tercero, sobrevivieron al primer bombardeo, al primer ataque artillado, que fue en Ocotal. Cuarto, les dejaban notas en inglés. O sea, les hicieron guerra de guerrilla. Los desmoralizaron. Entonces, primero el elemento de bandolero para minimizar la capacidad militar de Sandino, Sandino la destruye. Porque hoy el ejemplo de la gesta de Sandino es un ejemplo en las escuelas militares del mundo. Número uno. Número dos, el elemento de la transculturización. Sandino evita que la pompa, el poder y la abundancia del dinero y lo material supere el equilibrio y la naturaleza espiritual y la intimidad y la dignidad y la identidad del individuo. Por eso, cuando decimos hoy en día, ¿dónde está Sandino ese 4 de mayo? Está en el joven defendiéndose de esa transculturización que le quiere vender que su país es pequeño, que su país es pobre, que él no vale nada, que él no tiene derecho, que él tiene que tener determinada cosa material para poder ser valioso, o que puede tener determinada tendencia, o que tiene que tener determinada popularidad. El elemento de la identidad y la dignidad del ser humano es lo que es el regalo de Sandino hoy. Y el joven que nos está viendo, en la medida en que se sienta feliz de vivir en una patria en paz, con oportunidades de desarrollo, y de poder cultivar amor con su entorno, con su familia y comunidad, es el engranaje que le va a dar la verdadera felicidad por la cual en nuestra patria ha corrido tanta sangre y que hoy afortunadamente estamos gozando. Gracias, Javier, te agradecemos. El tiempo nos ha alcanzado, ¿verdad? Y podríamos continuar hablando, pero bueno, el tiempo se impone. Sandino, al llegar, se ponía a Salvatierra la primera vez a buscarlo a las Segovias, le dice: quiero que sepa que no quiero nada para mí, no pido nada para mí. Y bueno, eso habla mucho del general Sandino. Vamos a la pausa, no se vayan, ya volvemos.